Yo era solo una pequeña niña de 9 años que jugaba en el patio de la guardería, cuando descubrí mi mayor miedo. Recuerdo todo sobre ese día. La escena ardía en mi cabeza como una pesadilla. Los otros niños de la guardería y yo habíamos estado corriendo alegremente, jugando al escondite y gritando de alegría. El cálido sol comenzaba a bajar en el horizonte, insinuando que el tiempo de juego terminaría pronto. Como todos los sábados, mi mamá llegaría pronto para recogerme y llevarme por un helado. Había sido un buen día en su mayor parte. Comí un bocadillo sabroso y bebí mi sabor favorito de jugo. Habíamos visto una película sobre un perro y un gato, siendo los mejores amigos. Las cosas tomaron un giro triste cuando otro niño, un matón de 10 años llamado Brian, me empujó bruscamente del columpio y manchó mi nueva falda rosa con barro. Me había intimidado varias veces esa semana, arrojándome tierra y arena en la cara, haciéndome tropezar mientras corría con mis amigos. Lloré de una manera intensa y una señora que nos estaba mirando le gritó y lo puso en su lugar. Ella se acercó y me limpió con una sonrisa y luego me dio una galleta que me subió el ánimo. Pocos minutos después de eso, todo volvió a la normalidad y salí corriendo a jugar al escondite con los otros niños. Había árboles grandes alrededor del patio de la guardería y muchos de los otros niños simplemente se escondían detrás del tronco y corrían cada vez que te escuchaban venir a buscarlos. Brian no estaba jugando con nosotros y se había ido molesto a uno de esos árboles. Yo era la buscadora y había encontrado a la mayoría de los demás en el patio de recreo, cuando finalmente me dirigí a los árboles para buscar a los últimos. El sol estaba a punto de desaparecer, lo que hizo que los árboles espesos emitieran sombras siniestras. Me estremecí un poco, pero de todos modos corrí entre los árboles, decidida a no perder el juego. Después de unos minutos de mirar alrededor, me di cuenta de que ninguno de los otros niños se había escondido aquí. No escuché risitas ni susurros, solo la calma tranquila del bosque en verano. Me di la vuelta para regresar con los demás, cuando escuché un gorgoteo húmedo que venía detrás de mí. Me congelé en el lugar. El gorgoteo continuó, y poco a poco encontré el valor para darme la vuelta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho porque esperaba ver algún tipo de monstruo detrás de mí, pero no había nada que encontrar. Me quedé extremadamente quieta. El miedo de que algo me estuviera mirando, esperando para saltar y devorarme, me ahogaba el corazón. Después de unos momentos, escuché lo que sonó como una tos débil, seguida de otro gorgoteo húmedo. En este punto, comencé a creer que uno de los otros niños estaba tratando de hacerme una broma para asustarme, y se había delatado con la tos accidental. Sonreí cuando el miedo comenzó a desaparecer y comencé a correr rápidamente en la dirección de la tos, con la esperanza de saltar y asustarlos antes de que pudieran terminar con su broma. Rodeé rápidamente un árbol gigante cerca de un pequeño terraplén y mi corazón comenzó a latir salvajemente en mi pecho. Lo que vi quedaría grabado en mi memoria por el resto de mi vida. Frente a mí, Brian yacía en el suelo, convulsionando débilmente. Su piel era de un blanco fantasmal y un líquido rosado espumoso goteaba de su boca y le bajaba por un lado de la cara. Posado encima de su pecho, había una especie de serpiente. Mi cerebro infantil no me permitía ubicar de qué tipo era, ni eso parecía importante en ese momento. Todo lo que necesitaba saber era que había mordido a Brian y era venenosa. Caí de espaldas arrastrándome salvajemente para poner la mayor distancia posible entre el cuerpo de Brian y yo. Me sentía fría como el hielo y mis miembros se sentían entumecidos. Mi corazón latía tan rápido que lo sentía como si fuese a salirse de mi pecho. La criatura se deslizó fuera del cuerpo de Brian y comenzó a moverse hacia mí. Mi instinto entró en acción y me dijo que debía huir.
Corrí hacia el patio de recreo obligando a mi cuerpo a moverse, gritando a todo pulmón por ayuda. Tropecé, cayendo y rasguñándome en el proceso, pero no miré hacia atrás ni una sola vez. Cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde para salvar a Brian. Lo llevaron en una camilla con la sábana blanca cubriendo su cuerpo, y otro hombre que llegó en la ambulancia me sentó dentro de la guardería y me limpió las heridas. Estaba en un estado de conmoción y miedo. Temblé y lloré por lo que parecieron horas mientras mi mamá me sostenía y acariciaba mi cabello. Recuerdo la angustia a la que se enfrentó el hermano pequeño de Brian cuando su familia llegó a la guardería. Podía ver el dolor en sus ojos mientras me miraba desde el otro lado del patio, mientras gritaba salvajemente a todo pulmón. Nunca volví a esa guardería y tuve citas médicas con un buen doctor que me daba paletas todas las semanas. Cuando crecí, más tarde supe que él era un terapeuta y mi madre me había llevado con él para ayudarme a lidiar con el trauma de ver un cuerpo moribundo. Nunca fuimos al funeral de Brian, pero una noche escuché a mi madre hablar con alguien por teléfono sobre cómo no pudieron averiguar de qué tipo de serpiente lo había mordido. Desarrollé una fobia severa a las serpientes y tuve que tomar medicamentos para la ansiedad cuando era adolescente, porque incluso las representaciones de ellas en las películas me daban un ataque de pánico y comencé a tener trastorno por estrés postraumático. Mi terapeuta pensó que había manifestado una fobia con un complejo de culpa y que había estado cargando con ese sentimiento desde la muerte de Brian. Tengo que ser honesta, tenía mucho sentido. En cierto modo, me sentía mal por él. Me sentía culpable de que mi llanto lo hubiera metido en problemas en primer lugar y que no pude ayudarlo y solo corrí. Temía levantar el asiento del inodoro por la noche en caso de que una serpiente se hubiera subido por las tuberías de la alcantarilla. Tenía pesadillas frecuentes, en las que pedía ayuda mientras una versión gigante de la serpiente verde brillante me tragaba por completo. Estaba mentalmente hecha un desastre. Cuando tenía 16 años, pasé la noche en la casa de una amiga que tenía una serpiente rey como mascota. No lo había mencionado antes, y cuando entré a su habitación y la vi, me desmayé rápidamente. Su familia llamó a una ambulancia y nunca volví a pasar la noche en casa de mis amigos. Mi fobia controló muchas cosas en mi vida, por mucho que odie admitirlo. Todo lo que siempre quise fue dejar el pasado atrás y olvidarme por completo de lo que sucedió. Pero no importaba cuántas horas de terapia tomara, no podía borrar la escena marcada en mi mente. Cuando comencé la universidad, empecé a dar pasos agigantados para mejorar mi salud mental. Había empezado a superar mi fobia lo suficiente como para poder ver serpientes en la televisión sin entrar en pánico, e incluso podía soportar verlas en persona siempre que estuvieran detrás de un vidrio. Finalmente había podido tener una cita en el zoológico por primera vez en mi vida. Fue en ese entonces cuando las cosas empezaron a poner más extrañas. Iba caminando a casa desde la escuela cuando escuché un sonido proveniente de los arbustos delante de mí. Mantuve la calma, simplemente asumiendo que era un conejo o un pájaro grande, y evité con cuidado pasar junto a él. No era gran cosa, ¿verdad? No había razón para pensar que era una serpiente. De hecho, ese era un pensamiento completamente irracional para empezar. El problema fue que no era la única vez que sucedió. Empecé a ver movimiento por el rabillo del ojo cuando entraba al edificio de una escuela, a mi casa e incluso a mi coche en algunas ocasiones. Empecé a sentir que algo me estaba mirando en mi propia casa. Varias veces me desperté y pensé que había visto algo que se alejaba rápidamente de mi ventana. Cualquier persona racional habría pensado que alguien los estaba acechando, pero yo no era racional. Mi loco cerebro me había convencido por completo de que la serpiente volvería en busca de venganza por verla matar a Brian.
Después de todo, se acercaban los 10 años del incidente. Mi terapeuta se preocupó mucho cuando le hablé de esto y me preguntó si tenía alguien con quien pudiera quedarme por un tiempo para descansar de mi entorno. Le dije que sí, y planeaba pasar la noche en la casa de una amiga cercana, una sin serpientes como mascota, durante el fin de semana para tratar de aclarar mi mente. La casa de mi amiga estaba a 1 milla de mi departamento alquilado, y decidí caminar hasta allí para tomar un poco de aire fresco y convencerme de que no estaba loca y que no necesitaba quedarme encerrada dentro de mi casa. Estaba a mitad de camino cuando alguien en un auto rojo se detuvo y se estacionó al costado de la carretera cerca de mí. Miré hacia atrás brevemente y vi a alguien a quien no reconocí salir, y luego seguí caminando, sintiéndome un poco incómoda. Lo siguiente que supe es que escuché pasos que se acercaban rápidamente detrás de mí. Cuando fui a darme la vuelta para mirar a mi alrededor, una gran mano me tapó la boca y la nariz. Un fuerte olor agrio llenó mis fosas nasales. Luché contra mi secuestrador, arañando sus brazos y rasguñándolo. Pateé salvajemente, gritando y mordiendo su mano. Intenté golpear su cara, pero lo siguiente que supe fue que todo se volvía negro. Me desperté viendo borroso. Mi cabeza daba vueltas. Me tomó unos momentos aclarar mi visión, pero cuando lo hice, vi que estaba atada firmemente al tronco de un árbol. Estaba oscuro y apenas podía ver mis pies. Tenía un sabor amargo en la boca y mis ojos tenían dificultades para estabilizarse, pero podía decir que todavía estaba completamente vestida y estaba agradecida por eso. Mi corazón latía con fuerza y sabía que me habían secuestrado, pero no sabía por qué o quién lo había hecho, así que sabía que tenía que moverme con cautela. Lentamente comencé a jugar con las cuerdas que me ataban al árbol. Fueron atadas descuidadamente en mis muñecas y tobillos, pero apretados alrededor del árbol varias veces. Me contoneé suavemente, probando la fuerza de la cuerda, cuando escuché una voz en la oscuridad y un escalofrío me recorrió la espalda. «Oh, ¿estás despierta?» «Bien», dijo la voz masculina. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de sonar valiente, pero mi voz temblorosa me traicionó. De repente, el hombre salió de la oscuridad y estaba sobre mí, sus manos alrededor de mi garganta, ahogándome contra el tronco del árbol. «¡Perra!», escupió, apretando su mano en mi garganta. Empecé a ver estrellas en mi visión. Poco a poco lo veía más borroso. «Es tu culpa que mi maldito hermano muriera. Te voy a matar por lo que hiciste». Estaba a punto de desmayarme de nuevo y sabía que todo terminaría si lo hacía. Estaba a punto de morir, en medio del bosque con un loco rompiéndome la tráquea. La comprensión sonó en mi cerebro, hambriento de oxígeno, y dije débilmente: «No fui yo. Era serpiente». Ante esto, soltó mi garganta y me pateó con fuerza en el estómago. Tosí bruscamente. Mi visión se arremolinaba en manchas de colores y el dolor irradiaba a través de mi cuerpo. «¡No!», me gritó en la cara. «¡Fuiste tú! Los otros niños me dijeron que fuiste tú quien lo metió en problemas. Él nunca hubiera estado solo si no fuera por ti. ¡Perra estúpida! Ni siquiera trataste de ayudarlo mientras estaba allí agonizando». Su aliento caliente en mi cara hizo que mi estómago se revolviera y amenazara con vaciarse. Estaba jadeando, incapaz de responder. No habría sabido qué decir de todos modos, incluso si hubiera podido. La parte que siempre me culpaba pensó que sería apropiado que yo muriera en represalia por no ayudar a su hermano. Pero la otra parte de mí tenía tantas ganas de vivir. Estaba temblando,
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y luché rudamente contra mis ataduras. Se rió entre dientes, y lo siguiente que supe fue que sentí algo frío y agudo en mi garganta. Vas a morir, para que finalmente puedas sentir un poco de alivio. Moví mis brazos con más fuerza, sintiendo que el nudo mal atado alrededor de uno de mis brazos comenzaba a aflojarse. El movimiento empujó la hoja más adentro de mi garganta y sentí un hilo de sangre caliente gotear por mi clavícula. Eso es todo. Pensé para mí misma. Voy a morir aquí y nadie sabrá lo que me pasó. No había ninguna luz ante mis ojos de la cual se habla tan a menudo cuando se enfrenta a la muerte. Me sentía fría, vacía y asustada. No quería morir y hubiera dado cualquier cosa por escapar. Me las arreglé para agarrar mi teléfono de mi bolsillo trasero con mi brazo más suelto e intenté marcar el número de emergencia. Tenía la esperanza de que, si moría, al menos podrían escuchar algo de lo que estaba sucediendo y podrían localizar mi cuerpo. De repente, el hombre se echó hacia atrás y dejó caer el cuchillo al suelo. ¿Qué carajo?, le oí decir. Hubo un susurro en la oscuridad y luego comenzó a gritar. Gritó y maldijo a todo pulmón y por un momento pensé que alguien había venido a rescatarme. Escuché que su cuerpo golpeaba el suelo con fuerza y empezó a retorcerse de dolor. Aproveché lo que pasaba delante de mí para liberar uno de mis brazos y desatar el otro. Una vez que solté ambas manos, saqué el teléfono de mi bolsillo. La llamada al despacho del 911 se había completado con éxito y estaban en silencio en la línea, pero aún estaban allí. Encendí mi linterna y apunté a la escena que se desarrollaba frente a mí. El hombre estaba convulsionando violentamente en el suelo. Mientras chillaba, una saliva espumosa salió volando de su boca y su cara estaba salpicada con ella. Se veía mortalmente pálido y me congelé de miedo ante lo que vi. Enroscada alrededor de su pierna derecha estaba el mismo tipo de serpiente que había mordido a Brian tantos años atrás. Las mismas escamas verdes luminiscentes brillaban bajo el resplandor de mi linterna. Rápidamente comencé a tratar de hablar con el operador del 911, que había estado en silencio por mi seguridad. Le dije lo que estaba pasando, que me habían secuestrado y que estaba atada en el bosque, que mi atacante había sido mordido por una serpiente y estaba en el suelo. Las palabras volaron de mi boca en un caos confuso, pero afortunadamente la mujer lo entendió. Para mi gran alivio, rastrearon mi teléfono y la policía ya estaba en camino. Seguí luchando, pero no pude liberarme de la cuerda que me sujetaba firmemente al árbol. Esperaba que la serpiente me mordiera a continuación, y en lugar de que me cortaran la garganta, moriría convulsionando y echando espuma por la boca como el hombre en el suelo. Estaba atrapada e indefensa contra el atacante Esmeralda. Mantuve mis ojos en la escena frente a mí, sintiéndome vacía y mirando con horror entumecido mientras el hombre moría en el suelo ante mis ojos. La serpiente se desenrolló de la pierna del hombro y me miró directamente. Volví a mirarla, sabiendo que sus ojos amarillos eran lo último que probablemente vería en mi vida. El objeto de mi terror absoluto durante todos estos años, la criatura que consumió tantos pedazos de mi vida, finalmente me iba a llevar y todo terminaría. Pero luego hizo algo que no esperaba. Se apartó de mí. Se deslizó entre los arbustos y desapareció. No estoy orgullosa de decirlo, pero me desmayé enseguida. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en la parte trasera de una ambulancia de camino al hospital. La policía me había separado del árbol y los paramédicos me habían subido a la ambulancia. En el hospital,
Me dijeron que tenía algunas costillas rotas y una laceración bastante grave en la garganta. Tuve que recibir transfusiones de sangre. Probablemente me habría desangrado si no me hubieran encontrado a tiempo. La policía estaba completamente perpleja por el caso, porque era una coincidencia extremadamente improbable que tanto el hombre como su hermano hubieran muerto por una mordedura de serpiente de una especie desconocida. Pero no tenían otra forma de explicar la herida por mordedura en su pierna. No era sospechosa, porque había estado tan fuertemente atada al árbol que en realidad había comenzado a perder la circulación en mis piernas, y no había forma de que pudiera haber hecho algo. Había vivido toda mi vida con miedo de una criatura que finalmente me salvó la vida. No sé por qué la serpiente no me mató, o cómo pudo haber ocurrido una coincidencia tan extraña. Si alguien tiene algo similar que le haya sucedido, hágamelo saber. Realmente deseo entenderlo. La primera muerte que vi me destruyó, pero la segunda muerte me liberó. Recuerda que